Luz y verdad, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre las rectas paralelas y secantes. En primer lugar vamos a recordar qué es una recta. Una recta habíamos dicho que es una línea de puntos que se extiende infinitamente. Eso quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Además habíamos hablado de cómo se representa una recta. Veamos el primer caso. Podemos representarlo con una letra minúscula y sobre o encima de ella poner una flechita que tenga doble sentido. También podemos representarla de la siguiente manera, con dos letras mayúsculas que nos definan dos puntitos de la recta. Y se lee recta AB. La recta también podemos nombrarla de la siguiente manera. Y se lee recta L1. ¿Listo? Dicho esto, vamos a hablar ahora sí de las rectas paralelas y secantes. En primer lugar, vamos a ver qué es una recta paralela. Decimos que dos rectas son paralelas si no tienen ningún punto en común. Es decir, que nunca se cortan y aunque se prolonguen infinitamente, no tienen ningún punto en común. ¿Listo? Se lee: la recta AB es paralela a la recta CD. Tenemos este otro caso. La recta FE es paralela a la recta HG. ¿Sí? Habíamos mencionado que también se denota con la letra L. ¿Sí? Vamos a encontrar en muchos casos la recta L1, recta L2, y se lee: la recta L1 es paralela a la recta L2. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre las rectas secantes. Las rectas secantes se cortan en un único punto en común. Vamos a ver en primer lugar las rectas secantes perpendiculares. Son aquellas que al cortarse forman cuatro ángulos de 90 grados, como vemos aquí en la figura. Y se lee: la recta L1 es perpendicular a la recta L2. En segundo lugar vamos a ver las rectas secantes oblicuas. Son aquellas que al cortarse forman ángulos agudos y obtusos. Recordemos un poco, los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Como vemos en la figura, tenemos la recta L1 y la recta L2. Al cortarse forman ángulos obtusos y ángulos agudos. ¿Correcto? Y se lee: la recta L1 es oblicua a la recta L2. Continuemos. Vamos a ver unos ejercicios, unos ejemplitos para poder trabajar las rectas paralelas y las rectas secantes. Veamos el primer ejemplo. Dice: traza una recta AB y luego dos rectas perpendiculares a la recta AB. Y la pregunta es: ¿cómo son estas dos rectas entre sí? Procedamos a realizar el ejercicio. Nos dice: traza una recta AB. Muy bien, tenemos aquí nuestra recta AB. Luego nos dice:
y luego dos rectas perpendiculares a la recta AB. Cuando decimos nosotros que vamos a trazar dos rectas perpendiculares, quiere decir que vamos a formar el punto de unión de estas dos rectas, van a formar un ángulo de 90 grados. De 90 grados, muy bien, ahí lo tenemos. Dice, traza dos rectas perpendiculares. Va una, le vamos a poner el de nombre. Esta va a ser la recta CD, ¿ya? CD. Muy bien. Y luego nos dice una recta más, ¿no? Dos rectas perpendiculares. Y acá tenemos la otra recta perpendicular. De nombre le vamos a poner FG. F y G. Listo. Nos dice, traza una recta AB y luego dos rectas perpendiculares a la recta AB. La pregunta nos dice, ¿cómo son estas dos rectas entre sí? ¿Cómo son estas dos rectas? ¿Son rectas perpendiculares o rectas oblicuas? Correcto, Marillén. Son dos rectas paralelas. La respuesta sería, son dos rectas paralelas entre sí.